Imagina esto, un millonario poderoso, de esos que mueven millones en segundos, decide por una vez en su vida llegar temprano a casa. Quiere sorprender a su familia, ver las caras de alegría de su esposa y de su pequeña hija. Camina por el pasillo de su mansión con el corazón latiéndole fuerte, con un ramo de flores en la mano y una sonrisa que hace años no aparecía en su rostro. Pero justo cuando va a gritar, ¡sorpresa! La criada, esa mujer humilde que lleva años limpiando su casa en silencio, se le acerca corriendo, lo mira con ojos llenos de urgencia y le susurra con fuerza: «¡Cállate! ¡Cállate! No digas ni una palabra». ¿Qué podría hacer que una empleada se atreva a callar a su jefe en su propia casa? La razón lo dejó completamente sin palabras. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a romper el corazón y cambiar la forma en que ves lo que realmente importa. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, no olvides darle like al video y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Vamos, ahora sí, te presento a Alexander Thorne, un hombre de 45 años que lo tiene todo, y al mismo tiempo no tiene nada. Nació en un barrio humilde. Pasó noches enteras sin dormir creando una app que cambió el mundo digital. Hoy su fortuna se mide en miles de millones. Tiene jets privados, oficinas que parecen palacios y un nombre que abre todas las puertas. Pero detrás de esa vida perfecta hay un vacío que nadie ve. Se casó con Elena, su amor de juventud, y juntos tuvieron a Lily, una niña de 8 años con los ojos más brillantes que puedas imaginar. Sin embargo, Alexander vive para el trabajo. Reuniones hasta la madrugada, viajes que duran semanas, llamadas a las 3 de la mañana. La casa es solo un lugar donde llega a dormir, cuando llega. Elena lleva todo sola: las tareas del colegio, las noches de miedo de Lily, las cenas en silencio. Y luego está María, la criada, una mujer de más de 50 años, cálida, fuerte, con manos que cuentan historias de sacrificios. Para Lily, María es casi una abuela. Le hace empanadas, le cuenta cuentos, la consuela cuando extraña a su papá. Alexander apenas la mira. Para él es parte del mobiliario. Siempre pensó: estoy construyendo un futuro para ellos. El dinero es amor. Pero en el fondo, siente un nudo que no explica. Ese martes cualquiera, después de cerrar un negocio millonario antes de tiempo, decidió: hoy voy temprano. Subió al coche con el corazón acelerado, imaginando las risas, los abrazos. No sabía que lo que le esperaba no era una sorpresa feliz, sino un golpe directo al alma que lo dejaría mudo de dolor y culpa. Mientras Alexander conquistaba el mundo con sus negocios, en esa enorme mansión reinaba un silencio diferente. Un silencio lleno de ausencias y de corazones que esperaban. Elena, la mujer que una vez pintaba cuadros llenos de color y pasión, había guardado sus pinceles en un rincón olvidado. Ahora sus días se llenaban con rutinas que nadie veía: preparar desayunos rápidos, revisar mochilas, secar lágrimas cuando Lily tenía pesadillas. «Todo está bien, mi amor», le decía a su hija, aunque por dentro sentía un vacío que crecía cada día. Elena aún amaba a Alexander, pero ese amor se estaba cansando de esperar. En las noches, cuando la casa quedaba en penumbra, se sentaba en la cocina con una taza de té frío entre las manos, mirando la puerta principal, como si él pudiera aparecer de repente y todo volviera a ser como antes. Pero nunca llegaba. Y luego estaba Lily, esa niña de 8 años, con ojos enormes y una sonrisa que iluminaba todo, pero que últimamente sonreía menos. Cada noche, antes de dormir, hacía lo mismo. Se arrodillaba al lado de su cama, juntaba sus manitas y rezaba bajito: «Diosito, bendice a mamá, bendice a María. Y por favor, haz que papá llegue temprano, aunque sea una vez. Quiero contarle de mi dibujo del colegio. Quiero que me abrace fuerte como antes». Su voz temblaba un poquito al final, como si supiera que pedir eso era casi imposible. Terminaba con un amén casi susurrado y se metía bajo las cobijas, abrazando su peluche como si fuera lo único seguro en el mundo. María lo veía todo.
desde la cocina, desde el pasillo, desde el rincón donde planchaba la ropa. María, con sus manos ásperas de tanto trabajar, con su corazón de madre que nunca tuvo hijos propios. Para ella, Lili no era solo la niña de la casa. Era su pequeña, su nietecita del alma. Le preparaba empanadas con el relleno exacto que le gustaba. Le peinaba el cabello con cuidado. Le cantaba nanas en voz baja cuando el miedo no la dejaba dormir. «Tranquila, mi cielo, María está aquí», le susurraba mientras le acariciaba la espalda. Y cuando Lili preguntaba, «¿Cuándo vuelve papá?», María solo sonreía con tristeza y respondía, «Pronto, mi amor, pronto». Pero en su interior, María hervía de impotencia. Veía cómo esa familia se deshacía en silencio. Veía a Elena secándose las lágrimas disimuladamente. Veía a Lili guardando sus dibujos en una caja para cuando papá tenga tiempo. Y cada vez que Alexander mandaba un mensaje diciendo, «Llego tarde otra vez», María apretaba los labios con fuerza, conteniendo las palabras que quería gritar. «Mira lo que estás perdiendo, hombre». Una tarde de tormenta, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Lili se acercó a María en la cocina. «¿María? ¿Crees que a papá le importo de verdad?». La pregunta fue como un cuchillo. María se agachó, la miró a los ojos y con voz que apenas no se quebraba le dijo, «Claro que sí, mi niña. Solo está muy ocupado». Pero el amor de un papá nunca se pierde. Y la abrazó fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerla de toda la tristeza del mundo. Esa misma noche, mientras Alexander cerraba su reunión millonaria y decidía volver temprano por primera vez en meses, la casa guardaba un secreto, el dolor callado de una niña que rezaba cada día por un padre que no llegaba, y el coraje silencioso de una mujer humilde que estaba dispuesta a todo con tal de proteger ese pedacito de inocencia que aún quedaba. Y lo que iba a pasar esa tarde, nadie lo imaginaba, ni siquiera María. Ese martes, Alexander sintió algo raro en el pecho. Cerró el trato millonario antes de lo esperado, y por primera vez en años, no tenía nada urgente que lo retuviera. Miró su reloj, respiró hondo, y murmuró para sí mismo, «Hoy sí voy temprano». Subió al coche con el corazón latiéndole fuerte, como si fuera un adolescente en su primera cita. Paró en una florería de camino, compró rosas rojas para Elena y margaritas blancas para Lili. «Van a flipar cuando me vean», pensó, sonriendo como idiota. El tráfico estaba suave. La mansión apareció al final de la calle, bañada por esa luz dorada de tarde que hace que todo parezca perfecto. Aparcó en silencio, apagó el motor y se quedó un segundo quieto, escuchando su propia respiración acelerada. Caminó hacia la puerta principal con pasos ligeros, casi de puntillas, como si temiera romper la magia. Metió la llave despacio, giró el pomo con cuidado y entró. El olor a comida casera lo golpeó de inmediato. Empanadas, tal vez. Voces suaves venían del salón. Oyó la risita de Lili, el murmullo dulce de Elena y algo más. Una voz bajita, como una oración. El corazón se le subió a la garganta. Avanzó despacio por el pasillo, el ramo temblándole en la mano. Estaba a punto de gritar, «¡Sorpresa!», cuando de repente María apareció frente a él como un rayo. Sus ojos se abrieron enormes, llenos de pánico. Corrió hacia él, en 2 pasos. Levantó una mano y le puso un dedo en los labios con fuerza. «Cállate», susurró con voz temblorosa pero firme. «No digas ni una palabra, por favor». Alexander se quedó helado. El ramo casi se le cae. Esa mujer humilde, la que limpiaba su casa sin que él apenas la mirara, acababa de mandarlo callar. En su propia mansión, la furia le subió como una ola, pero algo en la mirada desesperada de María lo detuvo en seco. Era miedo, sí, pero también súplica. Una súplica que gritaba, «Esto es más importante que tú». Y en ese silencio tenso, con el corazón latiéndole en los oídos, Alexander entendió que algo terrible estaba a punto de romperse dentro de él. Alexander sintió que el mundo se detenía. Alexander sintió que el mundo se detenía. El dedo de María aún presionaba sus labios.
su mirada suplicante clavada en él como si su vida dependiera de ese silencio. La furia le ardía en el pecho, pero algo en esos ojos lo paralizó. No era rebeldía, era miedo, miedo de que él arruinara algo sagrado. María lo tomó del brazo con fuerza inesperada y lo arrastró un paso hacia atrás, hacia la sombra del pasillo. «Por favor, señor, escuche primero», susurró con la voz quebrada. «No hable. Solo escuche». Alexander, con el ramo temblando en la mano, obedeció sin saber por qué. Se asomó apenas por la esquina del salón. Allí estaba Lily, arrodillada frente a la mesita, con las manitas juntas y los ojos cerrados. Elena la miraba desde el sofá, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa tierna en los labios. «Diosito lindo», empezó Lily con esa voz pequeña y temblorosa. «Bendice a mamá, bendice a María que me cuida tanto, y por favor, haz que papá llegue temprano hoy. Aunque sea una vez, quiero mostrarle mi dibujo del sol con la casita. Quiero que me diga que está orgulloso de mí. Lo extraño tanto». La última frase se le quebró. Elena soltó un sollozo ahogado y susurró amén. Alexander sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. El ramo cayó al suelo sin ruido. Las hojas se desparramaron como sangre. Todo su imperio, sus millones, sus reuniones, de repente no valían nada. Solo existía esa vocecita rota, pidiendo lo que él nunca le había dado. Tiempo. María lo miró de nuevo, ya sin miedo, solo con tristeza infinita. «Cada noche reza por usted, señor, cada noche». Y en ese silencio, ensordecedor, el hombre más poderoso del mundo se sintió el más pequeño y el más culpable. Alexander no podía moverse. Las palabras de Lily seguían resonando en su cabeza como un eco interminable. Lo extrañó tanto, cada sílaba era un puñetazo directo al corazón. La sílaba era un puñetazo directo al corazón. El hombre que negociaba con fortuna sin pestañear, ahora sentía que se le rompía algo por dentro. Algo que no sabía que aún tenía. María lo soltó despacio. Ya no había urgencia en su mirada. Solo una tristeza profunda, casi maternal. «Cada noche, señor, cada noche esa niña se arrodilla y pide lo mismo. No llora delante de nadie. Solo reza. Y yo no pude dejar que usted entrara y rompiera ese momento». Alexander tragó saliva. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. Dio un paso tambaleante hacia el salón. Elena levantó la vista y sonrió sorprendida. «Alex, tan temprano». Lily abrió los ojos como platos, soltó un gritito de felicidad y corrió hacia él con los brazos abiertos. «¡Papá!». Él la levantó en el aire, la abrazó tan fuerte que casi le dolía el pecho. Enterró la cara en su cabello pequeño y olió ese olor a champú de fresa que tanto había olvidado. «Estoy aquí, mi amor». «Estoy aquí», murmuró, con la voz rota por primera vez en años. Elena se acercó, le tocó el brazo con suavidad, vio las lágrimas que él intentaba esconder, y entendió todo sin necesidad de palabras. En ese abrazo, con Lily apretándolo como si nunca quisiera soltarlo, Alexander sintió que su mundo se derrumbaba y al mismo tiempo se reconstruía. Los millones, las juntas, el poder, todo eso se volvió diminuto, insignificante. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la mansión no era de ausencia, era de amor que, por fin, empezaba a volver a casa. Esa noche, después de que Lily se durmió abrazada a su peluche con una sonrisa que Alexander no veía hace años, él se quedó despierto en la oscuridad del salón. Y eso es que despierto en la oscuridad del salón. Las rosas seguían tiradas en el pasillo, pero ya no importaban. Lo que importaba era el eco de esa oración infantil repitiéndose en su cabeza. Lo extrañó tanto. Al día siguiente, por primera vez en su vida adulta, Alexander no fue a la oficina. Mandó un correo corto a su equipo. «Hoy estoy con mi familia. No es negociable», y cumplió. Pasó el día entero con Lily. Vieron dibujos animados, pintaron juntos. Ella le mostró cada dibujo que había guardado en su cajón para cuando papá tenga tiempo. Cada palabra de ella era como un bálsamo, que curaba heridas que él ni sabía que tenía.
Elena lo miró con ojos nuevos, no de reproche, sino de esperanza. «Gracias por volver», le dijo en voz baja. Y él, con la voz todavía temblorosa, respondió: «Perdón por haberme ido tanto tiempo, María». Desde la cocina, los observaba en silencio. Cuando Alexander se acercó a ella, le tomó las manos y le dijo: «Usted me salvó a mí también, María. Gracias por callarme cuando más lo necesitaba». Ella solo sonrió con lágrimas en los ojos y murmuró: «No fui yo, señor, fue el amor de su hija». Los días se convirtieron en semanas. Alexander empezó a llegar temprano, a desconectarse los fines de semana, a ser papá de verdad. La mansión, que antes era un palacio frío, ahora se llenaba de risas, de cuentos, de abrazos largos. Y cada noche, cuando Lily rezaba, ya no pedía que papá llegara temprano. Ahora solo decía: «Gracias, Diosito, porque papá está aquí». Porque a veces el silencio más poderoso no es el de la ausencia, sino el de un corazón que, por fin, decidió volver a casa.